Había noches en las que la oscuridad parecía más pesada de lo normal, como si el silencio no fuera ausencia, sino una presencia esperando algo. Para Gabriel, el silencio era una rutina. Vivía solo, trabajaba desde casa y había aprendido a encontrar en la quietud una especie de orden mental. Su apartamento, el 405 del edificio Mirador del Prado, era pequeño y viejo, pero funcional. Tenía un dormitorio de techo bajo, unas paredes que parecían sudar humedad cuando llovía, y un piso de madera que se quejaba por cada paso. Era un lugar imperfecto, pero suyo. Pero todo cambió una noche de junio, cuando escuchó el primer crujido. No era nada extraordinario. Los edificios viejos suelen protestar con el frío. Cualquiera lo hubiera ignorado. Pero ese crujido tenía algo distinto. Era rítmico, pausado, como si alguien caminara lentamente sobre el techo de su dormitorio. Paso, otro paso, pausa, paso. Gabriel abrió los ojos desde la cama. Su primer reflejo fue mirar el despertador digital. 3:41 de la mañana. Nada bueno ocurría a esa hora. Se incorporó, aguzando el oído. El techo volvió a quejarse. «Es el viento», pensó. Pero no había viento. La noche estaba quieta, casi muerta. Eso fue lo que le perturbó. El edificio tenía 4 pisos y él vivía en el último. Sobre él solo había la azotea. Un espacio de cemento, barandas oxidadas y un tanque de agua que a veces goteaba cuando la presión bajaba. Pero no más que eso. No había forma de que alguien estuviera caminando allí sin que él lo supiera. La puerta de acceso siempre estaba cerrada con candado. Aún así, el ruido continuó. Un paso arrastrado, otro, como si alguien arrastrara los pies. Gabriel se levantó, no tanto por valentía, sino por instinto. Encendió la luz del dormitorio y todo quedó expuesto. Ropa tirada, una silla con una pila de libros, la laptop apagada sobre el escritorio. Nada fuera de lo normal, excepto ese sonido arriba suyo. Subió a la azotea, o al menos lo intentó. Cuando llegó al descanso final de la escalera, encontró el candado en su sitio, brillante por la humedad nocturna. Tiró de la puerta metálica. Estaba firme, inmóvil. El ruido había cesado. Regresó a su apartamento, algo alterado pero racional. Seguro era una dilatación de materiales, una tubería, un pájaro grande, lo que fuera. Se acostó. Miró el techo un largo rato, esperando que el sonido regresara, pero no volvió. Hasta la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Fue entonces cuando lo aceptó. No eran ruidos de edificio. Alguien o algo estaba caminando sobre su dormitorio. Cuando los ruidos comenzaron a repetirse, Gabriel empezó a registrar mentalmente las características exactas, como si analizara un patrón. Los pasos siempre aparecían entre las 3:30 y las 4:10 de la madrugada. Nunca antes, nunca después, nunca cuando había otras personas en casa, nunca cuando él estaba despierto adrede esperándolos, solo cuando el sueño estaba por vencerlo. Al tercer día, tomó la decisión de grabar. Colocó su celular en la mesa de luz, activó una app de grabación continua y lo dejó allí. Se durmió de costado, mirando la pared, con la ansiedad perforando cada minuto. A las 3:54 se despertó sobresaltado. La madera del techo había emitido el primer crujido de la noche. Los pasos fueron lentos, casi tímidos, como si quien caminara arriba estuviera tanteando el terreno. Gabriel permaneció inmóvil, escuchando. 3 pasos, pausa. 2 pasos más. Un arrastre, como si el peso se deslizara. Luego, silencio. Al amanecer escuchó la grabación. Los sonidos estaban allí, perfectamente claros. Pero había algo más, algo que él no había oído durante la noche. Una voz, muy baja.
un susurro escondido entre los crujidos, algo que parecía pronunciar su nombre. Volvió a reproducirla, auriculares puestos, volumen al máximo. Gabriel. La sangre se le heló. Era imposible. Debía ser interferencia, ruido blanco, una pareidolia auditiva. Aún así, escuchó la grabación 20 veces más. Cada vez estaba más convencido. La voz lo llamaba. Y lo llamaba desde el techo. Ese mismo día subió nuevamente a la azotea con una linterna. Inspeccionó cada rincón. El tanque, las uniones de cemento, las chapas viejas que cubrían el desagüe. No había huellas, ni marcas, ni objetos movidos. Nada que indicara actividad reciente. Pero al acercarse a la zona que quedaba justo encima de su dormitorio, notó algo extraño. Las baldosas estaban más hundidas, como si alguien con mucho más peso del que un humano promedio podría tener, hubiera estado caminando repetidamente allí. Tocó el cemento. Estaba tibio, pero la mañana estaba helada. A los pocos días el insomnio empezó a comerle la cabeza. Gabriel ya no sabía si escuchaba murmullos por las noches o si era su imaginación agotada. La voz parecía más clara en cada grabación, más firme, más interesada en él. Susurraba en un tono tan débil que parecía salir del fondo de un pozo. Él ya no podía ignorarlo. Decidió hablar con Héctor, el administrador del edificio. Un hombre de unos 60 años, con bigote blanco, olor a tabaco y una forma de hablar como si siempre supiera algo que no dice. Gabriel le explicó todo: los ruidos nocturnos, la voz en las grabaciones, el hundimiento del techo. Héctor lo escuchó sin interrumpir, cosa que sorprendió a Gabriel. Cuando terminó, el administrador lo miró en silencio, como evaluando qué debería decir. Finalmente respondió: «No es la primera vez que escucho algo así». Gabriel sintió un escalofrío. «¿Cómo que no? Este edificio es viejo. Se construyó sobre otro más viejo aún, uno que quedó abandonado tras un incendio en los años 40. Nunca lo demolieron del todo. Más bien lo rellenaron». Héctor carraspeó. «Debajo de nosotros hay estructuras, pasillos, habitaciones, restos de vigas y huecos. ¿Huecos? Espacios que no deberían existir. Cavidades encerradas entre pisos, paredes dobles, capas antiguas que quedaron atrapadas cuando levantaron el nuevo edificio encima». Gabriel sintió que el aire se le iba del cuerpo. «¿Está diciendo que hay alguien ahí?». Héctor negó con la cabeza. «No alguien, no como usted piensa, pero a veces», agregó bajando la voz, «los materiales viejos guardan ecos de quienes estuvieron antes, y cuando el frío aprieta y la humedad sube, esos ecos encuentran formas de moverse». Gabriel no sabía si Héctor estaba delirando, si estaba siendo poético, o si hablaba completamente en serio. Pero lo que dijo después borró cualquier duda. «Usted vive en el 405, ¿no?», preguntó el administrador. «Sí». «No me sorprende. Ese apartamento siempre fue inquieto». «¿Qué pasó ahí?». Héctor dudó. «Hubo un hombre que vivía en ese departamento hace años. Murió solo. No encontraron el cuerpo enseguida. Los vecinos decían que escuchaban ruidos sobre el techo. Igual que usted. Pero nunca supimos por qué». Lo miró fijamente. «Si yo fuera usted, me mudaría de habitación». «¿Y dormir dónde? ¿En el baño?». Héctor se encogió de hombros. «Donde no lo llamen». Los ruidos empeoraron. Lo que antes era apenas un crujido se volvió más claro, más intencional. Ya no eran simples pasos. Era un ritmo, una secuencia, como si quien caminara allá arriba buscara atraer su atención deliberadamente. Una noche Gabriel se despertó, sintiendo algo distinto. Ya no eran pasos, sino golpes. Golpes secos en el techo, justo encima de su cama.
Se levantó sobresaltado con el corazón en la garganta. Tomó el celular, abrió la grabadora y lo sostuvo apuntando al techo, como si eso pudiera servir de algo. Los golpes se detuvieron. Un susurro llenó el silencio. Esta vez lo escuchó sin necesitar reproducirlo luego. Gabriel. Abre. Él retrocedió hasta chocar con la pared. No quería preguntar qué debía abrir, no quería saber. Sin embargo, la curiosidad, esa fuerza que puede más que el miedo, lo venció. Subió a revisar la azotea una vez más, pero esta vez, al llegar al último tramo de la escalera, notó algo casi imperceptible. El candado estaba herrumbrado, pero tenía marcas recientes de haber sido movido. Al tocarlo, descubrió que no estaba trabado, apenas apoyado. Su corazón empezó a latir en el estómago. Empujó la puerta metálica de la azotea. Abrió sin resistencia. El aire frío le golpeó la cara. Todo estaba oscuro, pero no completamente. Había una sombra moviéndose en la zona donde había visto las baldosas hundidas. Una sombra alta, demasiado alta, como si midiera más de 2 metros. No tenía forma definida. Parecía moverse como una figura hecha de humo o tela mojada, plegándose sobre sí misma. Gabriel apagó la linterna instintivamente, y entonces la figura giró hacia él. O al menos eso creyó, porque 2 puntos más oscuros que la sombra aparecieron donde deberían estar los ojos. La voz surgió otra vez, pero esta vez no resonó desde el aire. Resurgió desde las baldosas, desde el cemento, desde el interior de la estructura. Gabriel, abre. Gabriel dio un paso atrás, tropezó, cayó sentado y descendió las escaleras casi rodando. No volvió a subir por varios días. Tras esa noche, los ruidos cambiaron de lugar. Ya no provenían del techo únicamente. Ahora había momentos en los que parecían surgir de las paredes laterales, como si algo hubiera encontrado una forma de desplazarse dentro de la estructura del edificio. Gabriel dejó de grabar. No quería más pruebas. Pero eso no significaba que los sonidos dejaran de existir. Una madrugada, mientras intentaba dormir con música para evitar el silencio, escuchó algo nuevo. Un raspado, como uñas, rasgando desde adentro de la pared junto a su cama. Se levantó bruscamente, mareado por el miedo y la adrenalina. Corrió al interruptor de luz y lo encendió. La pared parecía igual que siempre, blanca, con manchas de humedad que formaban figuras caprichosas. Pero una de las manchas era distinta. Tenía forma de línea, una línea perfectamente vertical, como una grieta finísima. Se acercó para tocarla. Cuando apoyó la yema del dedo, sintió un aire tibio escaparse. No un frío de corriente, aire tibio humano. Al retirar la mano, escuchó un susurro desde atrás de la pared. Abre. Retrocedió. La grieta se abrió un poco más, como si respondiera a su presencia. El yeso se quebró en silencio, dejando ver un interior oscuro, profundo. Gabriel sintió un impulso absurdo, meter la mano. Algo en su cerebro gritaba que no lo hiciera, pero la voz parecía suplicarlo. Gabriel, abre. Deja salir. Entonces algo tocó su dedo desde adentro de la grieta. No fue violento, no fue un agarre, fue un roce, suave, humano, tibio. Gabriel pegó un salto, chocó con la mesita de noche, tiró la lámpara al piso y salió corriendo del cuarto. Cerró la puerta de golpe y se quedó en el pasillo respirando como si hubiera corrido 1 kilómetro. No volvió a entrar. Desesperado, decidió buscar información sobre la construcción del edificio. Pasó horas en Internet, consultando archivos municipales, planos antiguos, cualquier documento disponible. La mayoría de los registros estaban incompletos, pero encontró un nombre recurrente: Florencia Vidal.
arquitecta de restauración, que había trabajado para la empresa encargada de reacondicionar el edificio antes de que se habilitara para viviendas a principios del 2000. Logró contactarla a través de redes sociales. Ella accedió a reunirse con él en una cafetería. Florencia tenía unos 50 años y hablaba con una serenidad que contrastaba con los temblores nerviosos de Gabriel. Cuando él terminó de explicarle todo, ella no se rió ni lo trató como un loco. Solo suspiró, apoyó sus manos sobre la mesa y dijo: «Sí, era cuestión de tiempo». Gabriel sintió un nudo en la garganta. «¿Qué sabe usted? En ese edificio hay espacios que no figuran en los planos actuales, pero sí en los originales». Sacó de su bolso una carpeta vieja y la abrió, mostrando diagramas amarillentos. En la construcción de los años 40, antes del incendio, los pisos no estaban dispuestos como ahora. Había un sistema de cámaras intermedias entre el segundo y el cuarto piso, para ventilación y aislamiento acústico. ¿Cámaras intermedias? Espacios vacíos, habitaciones estrechas entre paredes dobles, techos dobles, estructuras internas que nadie volvió a revisar porque se dieron por muertas tras el incendio. Florencia lo miró con seriedad. Esas cámaras siguen ahí y están selladas. Gabriel tragó saliva. ¿Hay forma de acceder? No sin romper partes del edificio, y nadie lo permitirá. Ella dudó un momento. Pero sí sé que hubo un trabajador que desapareció en esa obra. Nunca encontraron el cuerpo. Se creía que quedó atrapado en alguna de esas cámaras antes de que el piso superior se colocara encima. Gabriel sintió una punzada en el estómago. «¿Cree que...?» «No lo sé», respondió ella. «Pero si alguien estuvo sellado vivo ahí dentro, o si murió y su cuerpo quedó allí, es posible que el edificio haya absorbido algo más que materiales viejos». Gabriel se estremeció. «¿Qué hago entonces?» Florencia lo miró con compasión. «No intente abrir nada. Si la estructura está despertando, como usted dice, no sabemos qué puede pasar si la rompe. Y menos si lo que sea que lo llama quiere salir». Pero Gabriel no podía quedarse sentado esperando. Los ruidos eran cada vez más insistentes. La voz ya no solo lo llamaba, ahora parecía darle indicaciones. A veces decía «abajo», otras «más cerca», otras simplemente repetía su nombre en un tono angustiado que lo llenaba de culpa por no responder. Una madrugada, hastiado, decidió que no aguantaba más. La grieta en la pared había crecido. Ahora tenía la suficiente anchura como para que él pudiera pasar una mano entera. Tocó el interior con la linterna del celular. No había cables, tubos ni ladrillos. Había vacío. Un espacio negro, profundo. El susurro volvió. «Gabriel, aquí, abajo». Sintió que algo tiraba de él, no físicamente. Era una sensación mental, como una punzada detrás de los ojos, una especie de compulsión. Se arrodilló frente a la pared. Amplió la grieta con sus dedos. El yeso cedió con una facilidad inquietante, como si estuviera podrido por dentro. Los trozos cayeron al piso sin ruido. Finalmente, la abertura fue lo bastante grande como para que él pudiera asomar la cabeza. Lo que vio lo dejó sin palabras. Había una habitación oculta, una cámara entre paredes, de unos 2 metros de altura y apenas 1 metro de ancho. Pura oscuridad, puro silencio, excepto por un objeto en el suelo. Una vieja caja de herramientas, oxidada, cubierta de polvo, abandonada hacía décadas, con el nombre del supuesto obrero desaparecido grabado en un costado, R. Márquez. Gabriel se quedó paralizado. La voz surgió justo detrás de él. «Ayúdame». Él se giró lentamente. No había nadie en su dormitorio, pero la grieta, ahora un agujero en la pared, exhalaba un aire tibio.
y de la oscuridad interior emergió una mano humana, pálida, huesuda, extendida hacia él. Sácame. Gabriel retrocedió, tropezó con la cama, se arrastró hacia atrás. La mano salió un poco más, el antebrazo, los dedos se movían como queriendo agarrarlo, y entonces la voz cambió. Ya no suplicaba, ordenaba. Ábreme. Las luces del cuarto se apagaron solas. La habitación quedó sumida en una oscuridad total, y la mano avanzó. Gabriel salió corriendo sin pensarlo. Abrió la puerta del dormitorio, cruzó el pasillo, tomó llaves, mochila, celular, y salió del departamento sin mirar atrás. Bajó las escaleras del edificio 3 pisos sin detenerse. El edificio entero parecía respirar. Las paredes vibraban levemente. Los escalones crujían como respondiendo a un peso invisible que descendía junto con él. Al llegar a la planta baja, empujó la puerta principal con tanta fuerza que casi la arrancó. Salió a la calle empapado de sudor, aunque la madrugada estaba helada. Corrió varias cuadras hasta que el edificio quedó fuera de vista. Recién entonces se detuvo, miró atrás. No había nada, ninguna figura siguiéndolo, ninguna sombra moviéndose entre los árboles. Todo parecía normal, como si nada hubiera ocurrido. Pero él sabía que no era así. La voz aún resonaba dentro de su cabeza. No podía volver ahí. No podía regresar al departamento. Pero todas sus cosas estaban adentro. Su vida entera estaba allí. Amaneció en una plaza sin haber dormido. Cuando por fin la claridad lo calmó un poco, llamó a Florencia y prácticamente le suplicó que lo ayudara. Ella aceptó reunirse con él nuevamente, pero esta vez insistió en llevar herramientas y un equipo de inspección. «No entraré ahí sin saber qué buscamos», dijo. Gabriel asintió, sintiéndose un poco más acompañado. Tal vez todo tendría una explicación racional. Tal vez no había ninguna mano. Tal vez todo era producto de su mente agotada. Pero la grabación que había hecho esa última noche seguía en su celular, y al reproducirla mientras esperaba a Florencia, escuchó claramente la voz. Gabriel, abre, déjame cruzar. Y luego un sonido como huesos deslizándose por cemento, como algo moviéndose en un espacio demasiado estrecho. A media mañana, Florencia llegó al edificio con un bolso lleno de linternas, guantes, mascarillas y un medidor de humedad. Gabriel la acompañó hasta su puerta, con el estómago revuelto. Al entrar al departamento, notó un detalle que lo hizo detenerse en seco. La grieta en la pared ya no estaba. La pared lucía perfecta, como si hubiera sido reparada durante la noche. Pero él no había estado allí. Nadie tenía llave. No había rastros de yeso, ni polvo, ni pintura fresca. Florencia se acercó, tocó la superficie y frunció el ceño. «Esto no es normal. La textura no coincide con el resto de la pared. Es como si hubieran colocado una capa nueva por encima, pero sin herramientas». Gabriel tragó saliva. «¿Puede abrirla?» «Con cuidado», respondió ella. «Pero antes veamos si hay hueco detrás». Golpeó la pared con los nudillos. El sonido fue hueco. Muy hueco. «Sí, hay un espacio ahí». Florencia tomó un martillo pequeño y comenzó a golpear suavemente. La pared se resquebrajó con una facilidad sorprendente, como si la capa exterior fuera más delgada de lo normal. Pero antes de que Florencia pudiera continuar, algo golpeó desde adentro. Un golpe seco, fuerte, intencional. Gabriel retrocedió. Florencia también. El golpe se repitió. Pum, pum. Y luego una frase, esta vez clara como si alguien estuviera justo detrás del yeso. Gabriel, abre. Florencia se quedó inmóvil, pálida,
Eso no es una tubería, susurró. Gabriel no sabía qué hacer. Parte de él quería salir corriendo otra vez. Otra parte quería abrir la pared y terminar con la tortura de una vez. Florencia respiró hondo. Voy a romper otra capa, pero si algo se mueve, corra. Golpeó. El yeso cayó. Una pequeña abertura se abrió y ambos vieron lo que había detrás. Primero, un ojo, negro, profundo, humano, pero muerto. Luego, una mitad de rostro, pegado contra la pared como si estuviera intentando atravesarla desde adentro. La piel estaba seca, adherida al cemento, como si la estructura misma la hubiera absorbido. La boca se movió. ¡Gabriel! Florencia gritó. Gabriel cayó al suelo. El rostro avanzó un poco más, estirándose de forma antinatural, como si lo estuvieran empujando desde atrás en un espacio demasiado pequeño. ¡Sácame! Rogó la voz. Pero lo que emergió después no fue una mano humana, fue algo largo, negro, articulado, como un hueso cubierto de cemento viejo. Un brazo imposible que se estiraba más de lo que cualquier hueso debería permitir. Florencia reaccionó al instante. Cubrió la abertura con una tabla que encontró apoyada contra la pared y la sostuvo con el cuerpo. ¡Corre! ¡Ya! Gabriel la ayudó a mantener la tabla mientras el brazo golpeaba desde adentro, intentando salir. El yeso alrededor vibraba. Las paredes enteras parecían inhalar y exhalar, como si el edificio fuera un organismo vivo. Florencia gritó. «Se mueve entre las cámaras. No es humano. No lo abras, Gabriel. Nunca lo abras». El brazo retrocedió. El ojo desapareció. La voz cesó. Florencia y Gabriel salieron del edificio sin mirar atrás. Él temblaba. Ella lloraba. Ambos sabían que lo que habían visto no encajaba con ninguna explicación racional. Recién en la vereda lograron hablar. «¿Qué era eso?», preguntó Gabriel, con la voz quebrada. Florencia negó con la cabeza. «No lo sé, pero sí sé lo que no era. No era un fantasma, tampoco un cadáver atrapado. Era algo que se mueve dentro de la estructura, algo que usa los huecos, los paneles, las cámaras, algo que fue parte del edificio tanto tiempo que ya no es persona. Es otra cosa». Gabriel se llevó las manos a la cara. «¿Y por qué me llama a mí?». «Porque respondiste, porque lo escuchaste, porque lo grabaste». Ella lo miró con dolor. «Porque le diste un nombre, y las cosas que están atrapadas en los lugares que no deberían existir siempre buscan una salida». Gabriel sintió que el mundo giraba. «¿Y si quiere ayuda?». Florencia le agarró el brazo con fuerza. «Lo que sea que haya sido humano alguna vez, ya no lo es. No quiere salir para ser libre. Quiere salir para arrastrarte con él, para ocupar tu espacio. Los edificios antiguos no siempre guardan historias. A veces guardan a quienes no pudieron salir cuando debían. Y esas cosas aprenden a imitar, a hablar, a suplicar». Gabriel cerró los ojos. La voz seguía allí, dentro de su mente. «¿Qué hago?». Florencia respondió sin dudar. «No vuelvas nunca más». Esa noche, Gabriel durmió en casa de un amigo. Florencia prometió contactar autoridades, ingenieros, quien fuera necesario, para sellar definitivamente las cámaras ocultas. Pero mientras intentaba dormir, el celular vibró. Una notificación. La app de grabación se había activado sola. Había un nuevo archivo. Temblando, lo reprodujo. Los primeros segundos eran estáticos. Luego, los golpes. Luego, la voz. «Gabriel, no cierres. No me dejes solo». Un silencio breve. Luego, un sonido que lo heló por completo. El mismo roce suave que había sentido en su dedo la noche de la grieta. Y finalmente la frase: «Encontré otra salida».
Al día siguiente, la policía encontró 2 apartamentos del 4º piso vacíos, con las paredes internas abultadas, como si algo se hubiera desplazado por dentro. El 405 estaba sellado, y nunca más nadie vivió allí. Gabriel se mudó lejos, pero nunca logró dormir del todo tranquilo. A veces, a las 3:41 de la madrugada, el techo de su nuevo apartamento cruje, y él no puede evitar quedarse inmóvil, conteniendo la respiración, esperando no escuchar su nombre. Pero una noche, meses después, mientras intentaba convencerse de que todo había terminado, escuchó un susurro. «Gabriel». Venía del techo, y el techo no era viejo.